Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo muy especial. Doctor Petro, entremos en materia. ¿Cómo toma usted este fallo del Consejo de Estado que, digamos, de alguna manera le da aire, le da impulso a su campaña presidencial? Sí, aún no hemos leído el texto total que, digamos, hay que esperar y habría que pronunciarse al respecto en ese momento. Por lo que ha dicho el presidente del Consejo, eh, digamos, hay un punto supremamente importante y es que acogen el control de convencionalidad. Algo que debería ser de lo lógico, lo natural, lo de todos los días de cualquier juez de la República en el lugar más apartado del país, pero que nunca se había hecho en Colombia desde la Constitución del 91. ¿Qué tiene que ver esa palabreja control de convencionalidad? ¿Eso qué significa? Significa que los tratados internacionales de derechos humanos que Colombia ha firmado, y entre estos la Convención Americana, que yo creo que es el más importante, se vuelven parte de nuestra Constitución. Eso ordenó nuestra Constitución en 1991, el artículo 93, lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Al ser parte de nuestra Constitución, cualquier juez debe aplicarlo. No lo habían hecho, nunca lo hicieron. Y por eso fue que corrió como si fuera normal, y como si eso fuera en todos los países, el que autoridades administrativas le quitaran derechos políticos a cualquier ciudadano. Eso solo ocurre en las dictaduras. Los derechos políticos, que son elegir, ser elegido, participar en igualdad de condiciones en las decisiones y en el Estado, esos, al ser derechos humanos, solo pueden ser recortados, se les puede quitar a un ciudadano solo por una sentencia judicial penal, no por autoridades administrativas. Esa es la esencia de la democracia. Y entonces nosotros creímos aquí en Colombia que permitirle a procuradores, contralores regionales, procuradores regionales, que son elegidos y nombrados por la política, yo diría por la politiquería, entonces con todo el atributo de quitarle derechos políticos, es decir, derechos humanos a la ciudadanía. Pero el problema es que le quitan derechos políticos a la ciudadanía según sus términos, pero estos son las instituciones que están hechas en democracia en Colombia. ¿No le parece también un poco decir que dictadura es algo como que choca contra lo que nos forma como Estado, como ciudad? Pues es que si usted cree que democracia es que una autoridad administrativa quite derechos políticos, es lo que hacía Pinochet. Eso es lo que hizo Hitler, ¿o no? Hitler no le quitó los derechos políticos a millones de personas en Alemania. Eso es lo que hizo Franco. Pero, Eso es lo que hacen todo tipo de dictaduras, es usar órganos políticos, no judiciales, para quitar derechos políticos. Eso es lo que le hicieron a Leopoldo López en Venezuela. Lo que la Convención Americana, que es el Tratado de Derechos Humanos, parte de nuestra Constitución, dice es solo se le puede quitar derechos políticos a un ciudadano o ciudadana por sentencia judicial penal. Así es en Francia, así es en Estados Unidos, así es en Alemania, así es en España, así es en Inglaterra, así es en Suiza, así es en América. La mayor parte de los países americanos no permiten que se le quite derechos políticos a la gente, sino en virtud de sentencia judicial. pero este fallo del Consejo de Estado tumba es la decisión de la Procuraduría. Sí, en Sin concreto. embargo, en concreto. Pero acoge el control de convencionalidad. Es decir, es la primera vez, y sobre todo en la cúpula de la justicia, que una corte decide hacerlo. Y eso me parece muy importante, porque va a generar, el Estado colombiano, a partir del informe de la CIDH, tiene 2 años para adecuar su legislación a la Convención Americana. Pero usted todavía tiene procesos fiscales y algunos fallos en la Contraloría Distrital vigentes. ¿Usted cree que entonces, cómo está su situación de cara a las presidenciales? ¿Podría posesionarse? La decisión del Contralor vigente, que es la de la multa por no subir las tarifas del Transmilenio, que es profundamente arbitraria. Es más, ningún Contralor por la ley fiscal podría, no se llama disciplinar, sino controlar decisiones políticas.
de un mandatario, porque las tarifas es una atribución de la alcaldía, del jefe en ese momento del gobierno distrital, y porque el contralor no esté de acuerdo en que se cofinancie el transporte público, que fue lo que yo hice, cofinanciarlo con el presupuesto para que no recayera solamente sobre los usuarios del transporte a través del pasaje, de la tarifa, con un objetivo claro que era lograr que más gente se subiera al bus. Eso en tema de la pobreza, según el Banco Mundial, fue fundamental para reducir la pobreza en Bogotá, pero también para hacerla sostenible desde el punto de vista ambiental. A mí me encantaría que no solamente fuera para subirse al bus, sino una red de metros y de tranvías, pero esa es otra discusión. Eso fue controlado por el señor Granados, diciendo que eso era, no digo ilícito propiamente, pero sí censurable, y me cobra todo lo que dejaron de pagar los usuarios, me lo cobra como una multa. Eso se cayó, eso se suspendió, es exactamente, también por una decisión judicial, la de una medida de cautelar, se le denomina, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero aún no hay fallo de fondo en eso, pero está suspendida la medida. Y está suspendida por una argumentación jurídica, que es que el Contralor, para poner esas multas tan abultadas, fíjese usted que eso no existe en la historia de Colombia. Ni el más corrupto, confeso y prisionero hoy en cárceles se le ha puesto multas de ese orden. ¿Cómo hizo ese Contralor para poner esas multas tan altas? Usó una ley que no era la de su ejercicio, la de su cargo, la ley de control fiscal. Usó una ley de la justicia, del poder judicial, que es la repetición judicial. Solo es competencia de jueces y por tanto con procesos judiciales que tienen garantías. Este lo usa como un proceso administrativo y usa la ley como si eso no fuera nada. Eso es un delito. ¿Usted, si la decisión sigue en contra suya, tiene con qué pagar? ¿Va a pagar? No, pues va a tener con qué pagar. ¿Y qué haría en dado caso de eso? No pago, ¿qué más puedo hacer? Me embarga, pero como no tengo bienes... Pero, ¿y cuál es el análisis que usted hace de eso? Porque además también... Esa es una persecución de bargalleras, eso no tiene otra palabra. El señor Granados fue gobernador de Boyacá de Cambio Radical y fue elegido por la bancada de Cambio Radical de Bogotá. Ese es el resultado de la votación de la ciudadanía bogotana. Esas son las consecuencias del voto en la urna. Y el señor Granados hoy está llamado a investigación porque en su gobernación en Boyacá parece que recibió beneficios de Odebrecht, del señor Plinio Lano. Mire esta paradoja para la ciudad de Bogotá. Cuando yo denuncié el cartel de la contratación en el año 2010 y mostré los engranajes, lo hicimos con Carlos Vicente Ruy y Carlos Avellaneda, mostramos, hay una alianza entre un Olano, Germán Olano, concejal de Bogotá, y el contralor distrital de ese momento, ¿cierto? Que era Morales Rusi. Y fue la base de toda una componenda, digamos, con concejales y el alcalde Samuel Moreno, Iván Moreno, todo, y con empresarios, que determinó el cartel de la contratación. Fíjese la paradoja. Acaba mi gobierno, hemos hecho esa denuncia, depuramos la administración, sobre todo el IDU, que era el IDU y Mayavial eran las entidades del cartel de la contratación, con la UAS, depuramos eso. El IDU llegó hasta el punto en que estaba tramitando con estudios de ingeniería de detalle el metro subterráneo de Bogotá, fíjese usted, a ese poder institucional lo llevamos y vuelve y juega la ciudadanía, yo creo que guiada por los medios, vuelve y vota, destruye la Bogotá humana, porque eso sucedió. Y mire la consecuencia, otro Lano de nuevo, Plinio Lano, con un contralor distrital, el señor Granados, vuelven a estar incursos con una de las empresas del cartel de la contratación que yo denuncié en el 2010, Odebrecht, y el señor contralor es el que cuida la plata de los bogotanos. ¿Y usted cree que esas sanciones, ya para cerrar como este tema de la Contraloría y de los fallos en su contra, le impediría posesionarse como presidente en unas eventuales... Ya usted vio el informe de la salida. La única manera
para que a mí me impidiesen incluso inscribirme es que Colombia se retire, como hizo Venezuela, del sistema interamericano. Se salga de la comisión, diga que, ¿cómo llaman? Denuncia la Convención Americana y se retira. Algunos juristas dicen que lo que dijo el sistema americano son sugerencias más no obligaciones para el país. No, eso no es cierto. El informe se llama Informe CIDH. El informe trae unas solicitudes que son obligatorias, tienen un lapso de tiempo, 2 meses, para ser contestadas. En ese momento yo examino, como demandante, yo examino la respuesta del gobierno, que es su compromiso a que en un lapso de tiempo la legislación se acomoda a la Convención Americana, que es parte de nuestra Constitución. Es lo mismo que decir que nuestra legislación se acomoda a nuestra Constitución. Fíjese usted a qué punto hemos llegado. Si la respuesta no es satisfactoria, se inicia el proceso de fondo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Okay. Ahí solo hay una opción para el gobierno, digamos, si no quiere cumplir eso, como pareciera aconsejar el procurador Carrillo. Y es que, entre otras cosas, termina, fíjese usted, aliado el procurador Ordóñez, cuando se suponía que tenía que haber hecho una ruptura en ese tema. Termina, el gobierno tiene una opción, salirse del sistema interamericano. Ahora, eso es volverse un estado paria. Y yo creo Venezuela. que un caso aislado donde no se quiere cumplir un tratado de derechos humanos a la cual se había comprometido por ley a cumplir y por constitución. Ok. Hablemos un poquitico de política para cerrar esta conversación que usted tiene con Semana. Me llamó mucho la atención algo que le escuché. ¿Cuál sería su primera decisión como presidente de la República? Sí, si yo soy elegido presidente, a ver, la contextualizo. Va a haber 2 caminos, usted ya lo está viendo ya en el escenario político. Hay un acuerdo Santos-Vargas Lleras, ¿cierto? Para pasar una reforma política que se acomodó a Vargas Lleras y una JEP que se acomodó a Vargas Lleras. Es decir, Vargas Lleras garantiza su impunidad. Y destrozan el acuerdo de negociación con la FARC. Lo destrozaron, ¿cierto? ¿Qué puede sobrevenir inmediatamente? Yo creo que, y espero que me equivoque, centenares de combatientes, excombatientes van a irse. O sea, usted está advirtiendo que por eso los combatientes van a irse ¿a dónde? Sí, no, pues, al monte otra vez. Sí, las montañas, a lo que está, ya un grupo grande lo ha hecho, pero es que aquí se perdió la legitimidad del acuerdo, que era como las autoridades mismas dentro de las FARC podían mantener la fuerza que tienen en esos campamentos concentrada, esperando. Lo que hizo el Congreso es premeditado, ¿no? Es fruto de un acuerdo entre Santos y Vargas Lleras. Santos, yo creo que pensando en pasar los proyectos a como diera lugar, pero esos proyectos ya pasaron incumpliendo el acuerdo. Ya el acuerdo ha sido vuelto trizas. Muchos colombianos no les importa eso, la mayoría, y a muchos no les gustaba. Incluso yo hice mis críticas al respecto, pero es que lo volvieron trizas. ¿Qué consecuencia trae eso? ¿Para dónde es que vamos? El ELN debe haber tomado nota. Centenares de combatientes de las FARC sin armas hoy deben estar en un estado de indignación porque les incumplieron. A mucha gente le dirá pues que se vayan al monte y los matamos, ¿cierto? Eso es lo que diría mucha gente en Colombia, y no solamente ricos, sino pobres también. Pero eso genera, y sobre todo si gana este bloque político que ya explícitamente ha hablado de volver trizas la paz, Vargas Lleras y Uribe, eso generaría una reacción que ha sido clásica en nuestra historia, permanente, una vuelta a la violencia. Comienza por una forma que incluso puede recibir el aplauso popular, que es matar excombatientes en masa, en cantidades, como hicieron con la UP, pero que termina en una situación en donde todo el país es absorbido de nuevo por una era de violencia que ya sin siquiera los nortes políticos que tenían el siglo XX, la Guerra Fría y todo eso, ahora entraría en una dinámica de barbarie pura.
todo eso a pesar de que los beneficios de la JEP siguen firmes para los excombatientes y miembros precisamente de la guerrilla. Es que lo que se cae de la JEP, ¿qué es? La capacidad de desmantelar el paramilitarismo, que era parte del acuerdo. Digamos, la FARC lo que había dicho es, bueno, nos dejamos las armas, nos vamos a la política, pero no puede haber paramilitarismo, ¿cierto? Ese fue el acuerdo. Cuando usted le quita la JEP y se lo quitó la Corte Constitucional, el pedazo de juzgar con beneficios jurídicos a cambio de verdad personas civiles y excombatientes del ejército, del paramilitarismo, de quienes financiaron el paramilitarismo. Claro, la clase política estaba asustadísima porque es que ellos son parte de esa guerra. Ellos estuvieron con el paramilitarismo matando gente. Y entonces eso, como se podía descubrir a través de la JEP, entonces le quitan todo ese pedazo. Al quitarle todo ese pedazo, la consecuencia inmediata es que el paramilitarismo queda legitimado, a menos que viniera la Corte Penal Internacional. Y al quedar legitimado, ¿qué creen que van a hacer? Van a empezar a matar primero combatientes de la FARC, porque hay gente que aplaude eso, y eso se volverán centenares, miles, y una reacción que termina siendo también violenta, y entonces es donde aparece un torbellino de violencias, es decir, podemos ir hacia una nueva era de violencia en Colombia. Lo que le entiendo es que el mismo establecimiento que negoció la paz ahora se opone a cumplir ese acuerdo. Sí, ya lo han cumplido permanentemente, pero este fue la copa que rebosó ¿cómo es? La gota que rebosó la copa. Eso suena un poco similar ahora, también al discurso del uribismo que decía que contrario, que lo negociado nos iba a llevar a nuevas violencias. Pues es que ellos lo que querían era nuevas violencias y lo están consiguiendo. Ahora, hay otro escenario, este es un camino, ¿cierto? Es un camino que además tiene una decisión de la sociedad en marzo. Si la sociedad definitivamente quiere esto, meter a sus hijos en una nueva era de violencia y por todo ese sectarismo que tiene en la cabeza, que a un guerrillero no se le puede permitir, etc. Bueno, pues va hacia una nueva era de violencia, pero no es como la del siglo XX, es como la del siglo XXI. Ve usted ISIS, eso es, bajo otras formas. Porque ya no es la política, ya no es la ideología, ya no es el comunismo, ya no es el socialismo, cosas de esas que eran del siglo XX. No, es el narco, puro y simple, armas a montón, y defensa de territorios y conflictos por territorio simplemente por el billete. Pero es una era de violencia, una falta de oportunidad que es la que yo quiero generar, esa oportunidad que es una era de paz. Una era de paz es otro camino. Por eso, y como que era la pregunta inicial que nos lleva a todo este recuento. Entonces, una era de paz es otro camino. Una era de paz es cuáles son las reformas que la sociedad necesita hacer para poder convivir en paz durante décadas. Lo contrario. No son tampoco estrictamente el acuerdo de paz con la FARC, que hablas de ellos. Tiene una importancia para uno y otro camino. No, son las reformas que necesita la sociedad para poder vivir y convivir. Esa es la paz, ¿cierto? Convivir a todas nuestras diferencias, maneras de pensar, estilos, etcétera, gustos. Nosotros aquí en esta mesa somos diferentes, pero podemos convivir bajo unas reglas del juego. Esa convivencia de la sociedad, que es el verdadero nombre de la paz, necesita unas reglas del juego, unas reformas. Esas reformas tienen que ver con la educación, ¿cierto? Si usted, la mitad de los jóvenes de este país, los excluye de cualquier posibilidad de educación superior, ahí, pero permítame sí, que le insista, digamos, lo entiendo perfectamente y la gente de alguna manera ha tenido la oportunidad porque usted se mueve mucho en redes y lo escuchan mucho, sus propuestas las conocen, pero usted llega a la presidencia y ¿qué mecanismo? Por eso estoy contextualizando y termino rápido. La educación, la salud, nuestro sistema de salud nos permite vivir. Esa respuesta es diferente en cada persona, pero si la persona no tiene condiciones económicas, la respuesta es no. Y por tanto hay que reformarlo. Tenemos un sistema pensional que nos permita tener pensión. Entonces los viejos que no pueden tener pensión, si no lo sostiene la familia o no tienen un negocito, a la miseria, eso es paz. La justicia, si no hay justicia para la ciudadanía, puede haber paz.
la nueva economía, o sea, cómo salir del petróleo y entrar en un nuevo terreno de agricultura e industrias, y la justicia. La pregunta es, estas reformas vitales que nos permitirían entrar a una era de paz, ¿las puede hacer el Congreso de la República que tenemos? Sí, ni siquiera pudo hacer, ni siquiera cumplirle el acuerdo de paz de la FARC, que es pequeñito. Solo era la JEP y eso. Pues no nos digamos mentiras, no son capaces. Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Que si la mayoría dice sí, nos permite convocarla para hacer esta reforma. No es una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91. No es reunida en el centro de Bogotá. Tiene que ser una constituyente territorial, porque ese es el gran vacío de la Constitución del 91, lo local, la democracia local. Tiene que ser territorial, acotada, no es una reforma de todo. La Constitución del 91 tiene ventajas en muchísimos temas. ¿Acotada a qué? A estas reformas. La salud, la educación, la justicia, la nueva economía. Que podríamos hablar otro día de qué significa esa nueva economía, pero me he metido estos días a tratar de explicarlo. Que es salir del petróleo y entrar a la producción. Y la política. Y esto pasaría obviamente por la revocatoria del Congreso que se elige en marzo del otro año. La Constitución del 91 ya eso lo reglamentó. O sea, mientras sesiona la constituyente, el Congreso sigue, pero no tiene función. Se suspende hasta que acabe las funciones la constituyente. Y no tendría tampoco facultades de acuerdo a eso para modificar lo que se apruebe en una eventual constituyente. Eso depende de esa constituyente, porque es una elección popular y debe ser plural, no es al estilo Maduro, de uno solo. No, pues eso no tiene sentido. Es una constituyente que sea la expresión de la sociedad colombiana. Y un par de preguntas rápidas para finalizar. ¿Ya le contestaron Sergio Fajardo y Claudia López? Ellos se muestran renuentes a hablar de programas. Yo entiendo por qué, pero digamos, mientras no estemos hablando de programas, no hay una posibilidad real de confluencia. Hemos convocado como movimiento, que somos movimiento ciudadano, nosotros no somos un partido, por eso estamos recogiendo firmas. Ahí rápidamente, ¿cuántas lleva? Ya 400,000 fue el último conteo hace como 15 días. Ya lleva 400,000. Vamos hacia este fin de mes a hacer el nuevo conteo. ¿Y entrega cuándo? El 13 de diciembre es el máximo. ¿Y ese día entrega? No, un poquito antes para evitar sofocos, pero que se me fue la... Que si ya le habían contestado Fajardo y Claudia. Mira, convocamos como movimiento hoy a diversas fuerzas políticas ciudadanas, juveniles, femeninas, todos los que estén interesados en quitarle el Congreso de la República y por tanto la ley a la mafia, a las mafias, a la corrupción. Y es una posibilidad para que el Polo Democrático como partido, el Partido Verde como partido, el grupo significativo de ciudadanos que se llama Compromiso Ciudadano, que el grupo de Clara López, que es otro grupo significativo de ciudadanos, los movimientos indígenas, Maíz, la ASI, y los movimientos sociales de Colombia, que no son partidos, y las individualidades que quieran pasar a la acción política, a darse esta pela a ver si somos capaces de quitarle el Congreso a los corruptos, se junten en una sola lista. ¿Pero en torno a Gustavo Petro? ¿O usted iría... con sus candidatos, cada cual pues que prefiera, ¿no? Pero digamos una búsqueda, porque es una elección parlamentaria la de marzo. Es el objetivo, ¿cuál es? Quitarle el Congreso de la República a la mafia y por tanto la capacidad de hacer leyes a las mafias políticas que están allí, y eso implica juntar fuerzas, que unos apoyen a Fajardo y otros a Claudia y no sé qué, pues eso no debe ser el obstáculo. Otros apoyarán a Petro y incluso por ahí habría un camino más adelante de una confluencia hacia el gobierno. Pero este es el primer chico
y es una unidad concreta y hay plazo hasta el 11 de diciembre. Y no le han contestado. Esta respuesta no debe ser de candidatos, sino de partidos, ¿no? Y de fuerzas sociales y de ciudadanos y ciudadanas que quieran darse esta pela en cámaras y Senado. Hoy es posible hacerlo, pero digamos, hay que hacerlo. O sea, convoquémonos, que no sea una retórica el discurso. Entonces yo hablo contra la corrupción y contra la corrupción. Pues yo duré 10 años haciendo debates contra la corrupción para política. Y yo veo ahí a los hijos y a las mujeres de quienes se fueron a la cárcel en el Congreso otra vez. Entonces, digamos, el juego es práctico, en votos es que hay que contar. Y rápidamente, ¿se ha vuelto a hablar con Santos, el presidente? Sí, una vez el presidente discutiendo la reforma política antes que lo hubieran presentado, y mi solicitud fue, haga que esa reforma política ya sea el proyecto para adecuarse a la Convención Americana. Y Santos me dijo que sí. Y hicieron el primer artículo, que era algo así como que la Procuraduría no podía sancionar ciudadanos y quitarles derechos políticos, sino una decisión, incluso era de juez administrativo, no penal, y no duró ni 2 días, lo sacaron. Y entonces Santos volvió a incumplir.